Eh, el próximo lunes hay un control de lectura, ¿verdad? Sobre el capítulo 2 y 3. Vamos a estudiar el día de hoy lo que es la ley de Coulomb o la fuerza entre cargas eléctricas. Bien, entonces este capítulo es bastante breve. Prácticamente solo vamos a definir qué es la ley de Coulomb, ¿verdad? Y vamos a estudiar algunos ejemplos. En el capítulo 3 vamos a estudiar el campo eléctrico también, que es un capítulo bastante corto. Bueno, entonces en teoría, ¿verdad? La teoría va a ser evaluada en una prueba conceptual el siguiente lunes. Bueno, la ley de Coulomb ya para ustedes es algo familiar porque creo que lo estudiaron en física 200, ¿verdad? Entonces, la ley de Coulomb es una ley empírica, no hay una derivación para obtenerla, ¿verdad? Simplemente es un principio que lo planteamos observando lo que sucede, ¿verdad? En la naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos dos cargas puntuales, y aquí empezamos con la parte ya eléctrica, ¿verdad? Tenemos dos cargas puntuales, una carga Q y una carga Q'. Esta coma que lleva encima aquí, ¿verdad? Hay que irse acostumbrando a esta notación, ¿verdad? De ahora en adelante. Algunas cargas le vamos a poner esa coma y otras no. Vamos a decir que esta es la Q' cuando lleva la coma y esta es la carga Q. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la fuerza que ejerce una carga sobre otra. En este caso, aquí tenemos un vector de fuerza que representa la fuerza de Q' sobre Q. Así se lee esta notación. F, la fuerza F tiene un subíndice Q' y una flecha hacia Q. Esto representa la fuerza que Q' ejerce sobre Q. Por la tercera ley de Newton, la fuerza Q también ejerce una fuerza sobre Q', igual en magnitud y en dirección opuesta. O sea que esta carga también está ejerciendo una fuerza sobre esta, pero solo habría que cambiarle la notación aquí, ¿verdad? Habría que ponerle la fuerza de Q sobre Q'. Bien, ustedes ven que lo que estudiamos en el capítulo 1 ahora lo vamos a emplear, los vectores de posición. Desde el origen vamos a localizar las dos cargas. Las dos cargas las localizamos con los vectores de posición R y R', respectivamente, ¿verdad? La carga Q con el vector R y la carga Q' con el vector R'. Estos dos vectores nacen en el origen, siempre va a ser así. Los dos vectores nacen en el origen. Ahora bien, fíjense en algo. Aquí comenzamos con el caso más simple, que es el de cargas puntuales, ¿verdad? Cargas puntuales. Después vamos a pasar a cargas distribuidas en el espacio. Nosotros vamos a tener que elegir, ¿verdad? Un sistema de coordenadas. Cuando trabajemos con cargas puntuales, es más fácil usar coordenadas cartesianas. Pero ya con cargas distribuidas, ¿verdad? Uno tiene que utilizar ya sea coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿verdad? Bueno, entonces, el vector que va de la carga Q' a la carga Q se llama vector de posición relativa y es el vector R mayúscula. Ustedes se acuerdan del capítulo 1 que el vector R, aquí se nos forma un triángulo, ¿verdad? Suma de vectores con el método del triángulo. Si yo sumo R' más R mayúscula, la resultante es el vector R, este R que estoy señalando. Entonces ustedes despejan para el R mayúscula y obtienen quién es R. O sea, es bien simple, ¿verdad? Vamos a ver. La fuerza sobre Q, que es ejercida por Q', la escribimos con esta notación. Acuérdense de esta notación. La fuerza de Q' sobre Q. Q' es la fuente de la fuerza. Así la vamos a identificar de ahora en adelante, ¿verdad? A toda carga, fíjense bien, toda carga que esté primada, o sea que tenga esta coma encima, toda carga, ya sea carga puntual o carga distribuida, que tenga esta coma, es la fuente de la fuerza. Fuente. ¿A qué me refiero con fuente? Es la carga que está generando la fuerza.
Y su posición está dada por R' también, el vector R'. Es el punto de la fuente, ¿verdad? R' es el punto de la fuente que se localiza con este vector. R mayúscula es el vector de posición relativa de Q con respecto a Q'. Entonces, ¿de dónde se obtiene este R? Como les decía, de la suma de vectores. Aquí ya está despejada la suma, pero la suma es R' más R igual a R. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la figura, fíjense bien, si suman R' más R mayúscula, la resultante, el vector resultante es R sin primar. Entonces de esa formulita ustedes despejan para R mayúscula y obtienen R menos R'. Entonces, esto hay que memorizarlo. ¿Quién es el vector R de posición relativa? Es R menos R'. Esto, jóvenes, en 3.21 y 4.15, esto siempre lo vamos a plantear en todos los ejercicios. Así que hay que aprendérselo, ¿verdad? ¿Quién es el R mayúscula? R menos R'. Usted primero tiene que plantear el R y el R' y después lo resta y ya tiene el R mayúscula. Este R mayúscula es importante porque es el vector que aparece en las integrales. Este es el vector que va a ir en las integrales, ¿verdad? Por eso es que es necesario que lo recordemos siempre, siempre en este orden. También vamos a obtener la magnitud de este vector y la magnitud de este vector la obtenemos con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Elevando cada componente al cuadrado. Aquí estamos representando la magnitud. Bien, entonces, el vector R unitario es R, el vector R, entre la magnitud de ese vector. Esto ya lo sabían, ¿verdad? Este es el vector unitario. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a definir la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley empírica que establece lo siguiente. La fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Fíjense bien, aquí la distancia que separa las cargas sería la magnitud del vector R. Esa es la distancia que las separa. Está elevada al cuadrado y en la dirección del vector R. Esta ley es muy parecida a la ley de la gravitación de Newton, ¿verdad? No sé si lo vieron en física 100. Ustedes en física 100, no sé si les mencionaron la ley de gravitación, y en física 200 la ley de Coulomb. Tanto la ley de gravitación como la ley de Coulomb son leyes de cuadrado inverso. La ley de Coulomb es una ley del cuadrado inverso. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por eso se le llama una ley del cuadrado inverso. Y depende del producto de las cargas. Aquí el signo, claro que importa, ¿verdad? El signo de la carga. Eso va a determinar también la dirección del vector F, de la fuerza. Y ustedes ven que aparece una constante de proporcionalidad, que es 1 dividido entre 4pi por epsilon sub 0. Aquí en la ley de Coulomb se introduce por primera vez esta constante epsilon sub 0. Esto se llama permitividad del espacio libre. Así se le conoce. Permitividad del espacio libre, siempre que tiene el subíndice 0. Si no tuviese este subíndice 0, simplemente le llamaríamos la permitividad. ¿De acuerdo? Entonces está la permitividad del espacio libre. Bien, entonces 1 entre 4pi por epsilon sub 0 es la constante de Coulomb. A veces, en vez de escribir todo esto, mejor se le pone una K sub E, ¿verdad? La constante de Coulomb, que también se puede utilizar. Bien. Como ven acá, esa es la permitividad del espacio libre. Y ya tiene un valor calculado experimentalmente. Es la permitividad del espacio libre. 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Este es el valor y la unidad de esta constante. Bien. Ahora bien, la constante de Coulomb, que es todo esto, lo que multiplica al producto de las cargas, tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado.
hay que acordarse siempre de las unidades, ¿verdad? Las unidades es bueno recordarlas, ¿verdad? Entonces, Newton es por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Porque ¿qué unidades tiene que tener fuerza? Unidades de Newton, ¿verdad? Entonces, esta constante de proporcionalidad tiene que tener unidades de tal manera que me quede Newton la fuerza. Bien. Entonces, vamos a ver. Si el producto de las cargas es positivo, entonces la fuerza está en la dirección de la fuerza de repulsión, ¿verdad? Está en la dirección de la fuerza de repulsión. Ya le voy a explicar qué significa esto. Fíjense bien, para que el producto de las cargas me quede positivo, se necesita que ambas cargas sean negativas o positivas. ¿De acuerdo? Si ambas son negativas, el producto es positivo. Si ambas son positivas, es positivo. Entonces la dirección de F va a ir en la dirección de la fuerza, va a ser una fuerza de repulsión, ¿verdad? No sé si les queda claro esto, jóvenes. No sé si está claro o tienen preguntas. Cuando las dos cargas tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, la fuerza va a ser de repulsión. Eso es algo básico, ¿verdad? Cargas de signo igual se repelen, cargas de signo contrario se atraen. O sea, si ustedes pueden observar la figura acá, si estas dos cargas tienen igual signo, entonces la flecha que representa la fuerza va a ser una fuerza de repulsión. Siempre va a estar alejándose, ¿verdad? De la carga, así en este sentido. Y por tercera ley de Newton, la fuerza sobre esta carga también va a apuntar hacia afuera, ¿verdad? Son fuerzas de repulsión, siempre que tengan igual signo las cargas. Bien, ¿qué pasa si el producto de las cargas es negativo? Entonces, en ese caso, las dos cargas tienen signo opuesto. Tenemos una fuerza de atracción. Entonces, la dirección de F, de la fuerza, va a ser opuesta a la del vector R unitario, o sea, la fuerza de atracción, dirigida hacia Q'. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? De poder asimilar. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hacer ejercicios de fuerza, siempre es necesario que hagamos este cambio. Aquí ustedes ven que la fórmula de la ley de Coulomb tiene un pequeño cambio. El denominador depende de R al cubo. Y dijimos de que era una ley del cuadrado inverso. Lo que sucede es que el R unitario lo cambiamos por esto. Siempre hay que hacer este cambio. En vez de poner R unitario aquí arriba en el numerador, se pone R entre R magnitud. Y R magnitud se multiplica por R cuadrado. R cuadrado por R es R cubo. Y arriba me queda R vector. Entonces, esta es la misma ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Solo que en el numerador aparece el vector R en lugar de R unitario. Esta es la versión con la que nosotros vamos a trabajar siempre. Esta versión. Donde en el denominador aparece R al cubo. Bien. Entonces, si yo tengo un sistema de cargas puntuales, o sea, en vez de dos cargas, tengo varias, yo puedo calcular la fuerza sobre una carga. Fíjense en la notación acá, importante. Estoy usando una suma discreta, ¿verdad? Una suma discreta porque son cargas puntuales. Cuando son cargas continuas, usamos integrales. Entonces, según la notación que yo tengo acá, esto se lee como la fuerza que ejercen las Q sub I cargas, o sea, N cargas. Existen N cargas. La fuerza que ejercen N cargas sobre la carga Q. ¿De acuerdo? N podría ser 20, ¿verdad? 20 cargas ejerciendo fuerza sobre una carga. Entonces hay que hacer una suma de pareja por pareja, ¿verdad? La carga 1 con la 2, la carga 2 suponiendo que esta carga Q es, llamémosle Q sub 0. La carga 1 sobre Q sub 0, la carga 2 sobre Q sub 0, la carga 3 sobre Q sub 0, hasta llegar a 20. Habrían 20 términos, ¿verdad? Así es como vamos a hacer estas sumas. Tienen que ser parejas por pareja, ¿verdad? En la sumatoria. Las cargas, cada carga con su pareja. Bien. Entonces, aquí ven que tengo
esto y de aquí paso a esto. Es porque hicimos el cambio, ¿verdad? R unitario lo convertimos en R dividido entre R. Me queda R a cubo. Bien. Entonces, como ven, nosotros queremos, según esta figura, obtener la fuerza sobre la carga Q debido a n cargas. La carga 1, la 2, la 3, la Q sub I y la n, hasta llegar a n, ¿verdad? N es un número aquí que representa la carga, el número total de cargas. Todas estas cargas ejerciendo fuerza sobre esta carga Q. Algo interesante de la ley de Coulomb es que con esta ley, igual que con la segunda ley de Newton, solo podemos calcular la fuerza sobre un objeto a la vez. Es absurdo que a ustedes les pregunten cuál es la fuerza sobre estas dos cargas al mismo tiempo. Es imposible, ¿verdad? Con la ley de Coulomb yo encuentro la fuerza sobre una carga a la vez, sobre una nada más. Igual que con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton solo se emplea para la fuerza sobre un objeto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Bien. Ahora vamos a pasar entonces al caso de corrientes, quiero decir, de cargas continuas. Cargas que están distribuidas en el espacio de forma continua. O sea, el caso fácil, ¿verdad? Son las cargas puntuales. El caso difícil son las cargas continuas. Entonces, para poder hacer un pequeño cálculo y una pequeña demostración, elegimos un volumen de forma arbitraria. Este volumen contiene carga. Tomamos un pequeño diferencial de carga, D de Q primado. Fíjense bien, este volumen irregular de carga va a ejercer fuerzas sobre una carga puntual Q, que está acá afuera, aquí, ¿ve? Entonces, con el origen de coordenadas, yo localizo el elemento diferencial de carga y localizo la carga de campo. Fíjense bien. Fíjense bien en los nombres, ¿verdad? La carga que ejerce fuerza es la que está primada. Se le llama carga fuente. Y sobre la que se ejerce la fuerza es esta, la carga Q, que se localiza en el punto de campo. Siempre le llamamos así, ¿verdad? El punto donde se localiza esta carga se llama punto de campo y aquí se llama carga fuente, en el punto de la fuente. El vector de posición relativa siempre va de la carga fuente a la carga Q. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tenemos esto así? ¿Por qué aquí está una carga distribuida y aquí una puntual? ¿Por qué no al revés? Se puede también, ¿verdad? También se puede. Aquí yo podría tener la fuerza y una carga puntual sobre una carga distribuida, o podríamos tener ambas. Yo podría encontrar la fuerza de una carga distribuida sobre otra carga distribuida. Lo que pasa es que ese es un problema un poquito más difícil, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, dos volúmenes de carga y quiero encontrar la fuerza entre ellos, necesito hacer dos veces una integración. Aquí solo tendría que hacer una integral sobre este volumen y multiplicarlo por esta carga. Pero si tuviese dos volúmenes de carga, tendríamos que hacer dos veces una integración. Entonces, eso lo vamos a dejar para algunos problemas, ¿verdad? Para que lo podamos resolver en algunos ejercicios. Bien, entonces, cuando yo tengo carga distribuida, ya no puedo utilizar esta notación. Ya no me sirve esta fórmula, porque esto me sirve para cargas puntuales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar esas sumas discretas por integrales. Entonces, bien, la carga Q sub I, que son las cargas fuente, ahora se convierten en un diferencial de carga. Este diferencial está primado porque es la fuente. Es lo que ejerce fuerza sobre Q. 1 sobre 4 pi epsilon lo escribimos fuera de la integral porque esto es constante, y la carga Q la escribo fuera de la integral porque es también constante, ¿verdad? Lo que se va a integrar
es el d de q', porque el d de q' es un diferencial que tenemos que abarcar todo el volumen. Tenemos que integrar en todo este volumen. Ahora bien, ¿qué coordenada voy a utilizar acá? Eso va a depender de la geometría. Si esto fuese un cilindro, integramos en cilíndrica, ¿verdad? El d de q acá. Si fuese una esfera, en esféricas. Si fuese un cubo, en cartesianas. Siempre las geometrías que vamos a usar son geometrías, ¿verdad? De objetos regulares. Bien. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se resuelve esta integral? Porque parece que esta integral no tiene un aspecto bien claro. Porque cuando uno va a resolver una integral, uno necesita saber quién es la variable de integración. Y aquí, según esto, la variable de integración es Q', ¿verdad? Pero ¿qué pasa con R? ¿Por qué R está aquí? Todo lo que está aquí en el integrando se va a integrar. O sea que R y Q tienen que tener alguna relación, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cómo se hacen estas integrales. ¿Qué es lo que hacían en Física 200 para resolver estas integrales? No sé si alguien recuerda, porque aquí, por ejemplo, si es un volumen, son 3 integrales, ¿verdad? Las que tienen que haber acá. Pero ¿qué pasa con este diferencial de carga? ¿Qué era lo que hacíamos con el diferencial de carga? No sé si alguien lo recuerda. Nadie se acuerda qué era lo que pasaba con este diferencial. Bueno, entonces vamos a ver. Con el diferencial de carga, lo que nosotros hacemos es que lo tenemos que expresar en función de densidades de carga, porque la integral no puede quedar en función de la carga. La variable de integración no puede ser la carga. Entonces, para eso necesitamos los diferenciales de densidad de carga. Acuérdense que la densidad de carga puede ser densidad lineal, densidad superficial o volumétrica. La densidad volumétrica de carga es ρ, se representa con una letra ρ. ρ es la densidad volumétrica de carga. ρ es carga entre volumen. Aquí ya está despejado para el diferencial de carga. D de Q es igual a ρ por D de tau, donde D de tau es un diferencial de volumen. Tenemos una carga superficial, entonces usamos la densidad superficial de carga, que es sigma. Y el diferencial de carga queda como sigma multiplicado por el diferencial de área. Si tenemos una carga lineal, usamos la densidad lineal de carga lambda. Y el diferencial de carga nos queda como lambda por DDS, un elemento de línea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, aquí nosotros le colocamos entre paréntesis R primado a las densidades, porque estas densidades dependen de la carga que está primada. Y estas densidades, jóvenes, vamos a ver, ¿por qué se pone la densidad en función? Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí puse ρ y aquí es phi, es sigma. ¿Por qué estas densidades se ponen en función de R? ¿Por qué será? Rho de R, phi, sigma de R, lambda de R. ¿Por qué? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando le ponemos ahí R? A la fuente. Sí, estamos haciendo referencia a la fuente, pero no es lo mismo que yo ponga ρ a que ponga ρ de R. ρ como función de R, prima.
Cuando yo digo ρ como función de R', me refiero a que la densidad es variable, depende de la posición. Esta densidad es constante, ¿de acuerdo? Pueden haber densidades constantes y densidades variables. La densidad puede depender del tiempo, de la posición, ¿verdad? Aquí solo hacemos referencia a la posición, pero puede depender también del tiempo. Bueno, entonces, en la mayoría de los problemas vamos a decirte que las densidades son constantes. Si las densidades son constantes, se pueden quitar de la integral, ¿verdad? Recuerden las densidades de carga, jóvenes. Densidad volumétrica, superficial y lineal. La densidad volumétrica es ρ, la densidad superficial es sigma y la densidad lineal es lambda. Entonces ustedes en la integral van a sustituir el diferencial de carga. Esto lo van a sustituir por las densidades. Lo van a sustituir por esto que tenemos acá. Y lo que van a integrar es el diferencial de tau, el dA o el dds. Este d de tau, el dA o el dds, lo van a escribir en coordenadas cilíndricas, esféricas o cartesianas. De manera que va a ser una integral que depende de la geometría del objeto, ¿verdad? Así que en la ley de Coulomb vamos a tener algo así, miren. Ya cuando, por ejemplo, como estamos trabajando con un volumen de carga, pongo la integral de volumen, que es una integral triple, sustituyo en vez de d de q', pongo ρ en función de r unitario de tau. Aquí ya está sustituido esto por esto. Así es como vamos a trabajar estas integrales. De manera que el R mayúscula al cuadrado y el d de tau están en función de las coordenadas x, y, z. O sea que la integral va a ser en x, y, z o en coordenadas esféricas y cilíndricas. ¿De acuerdo? Ahora sí comprenden, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos esta integral? Tenemos que hacer uso de las densidades. Si fuese una densidad superficial, sustituimos esto, acá ve, sigma, la densidad por el dDA. Y si fuese una línea, sustituyo lambda por dds. dds es un elemento de línea. Estos tres elementos de volumen, superficie y línea, ustedes ya saben cómo escribirlos en los diferentes sistemas de coordenadas, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes. Esta sería prácticamente la teoría del capítulo 2, del capítulo de la ley de Coulomb. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con la ley de Coulomb. Vamos a pasar a esta parte ya, bastante rápido. Vamos a ver las aplicaciones. La ley de Coulomb. En la teoría de la ley de Coulomb, ¿verdad? Ustedes tienen que acordarse muy bien, por ejemplo, de cosas básicas como, por ejemplo, que la carga de signo contrario se atraen, cargas de igual signo se repelen, y de esas densidades, ¿verdad? ¿Cómo escribir las densidades de carga? Bien. Vamos a hacer un problema sobre cargas puntuales. Es un problema del libro. Tengo dos cargas puntuales, Q y Q', negativa, ¿verdad? Menos Q'. Se localizan sobre el eje X con coordenadas A y menos A respectivamente. Encontrar la fuerza total ejercida sobre una carga puntual Q que se localiza en un punto arbitrario del plano XY. Entonces, vamos a ver. Aquí a esta carga le faltó una coma, ¿verdad? Porque las dos están primadas. Fíjense bien. Estas dos cargas puntuales, Q y Q' menos Q', son las cargas fuente porque están primadas. Son las cargas que están en rojo, en el eje X, a una distancia A del origen cada una. Menos Q' y Q' se localizan en A y menos A respectivamente. De acuerdo, dibujamos el sistema XY. Y hay una tercera carga, una carga Q, que está sin coma, sin la prima, porque es carga sobre la que se va a ejercer la fuerza. Estas dos cargas rojas van a ejercer una fuerza sobre esta carga azul. La carga Q se localiza en un punto arbitrario del plano XY. Fíjense bien cómo es un punto arbitrario del plano XY. Esta carga yo la puedo colocar en donde yo quiera. Yo la puse aquí, ¿verdad?
No tiene nada de malo porque las coordenadas son X, Y. Son coordenadas arbitrarias. X, Y quedan arbitrarias. Pueden ser positivas, negativas, lo que sea. O sea que aquí estamos generalizándolo cuando le pongo X, Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la fuerza sobre esta carga? Lo que tenemos que hacer es lo que nos manda, ¿verdad? El libreto, ¿verdad? De que primero localizar las cargas con los vectores de posición. Ese es el primer paso. Después, el vector de posición relativa. Y por último, hacer una suma discreta. Esos serían los pasos. Entonces, vamos a ver. El primer paso, como tenemos el origen, este origen no lo escogemos al azar, ¿verdad? Generalmente el origen del sistema nosotros lo colocamos en la posición que el problema nos dice o la posición más conveniente. Entonces, en este caso, el problema nos dice, ¿verdad?, de que el origen está aquí, justo a la mitad entre estas dos cargas. Desde este origen, dibujamos los vectores de posición. Recuerden que los vectores en minúscula, quiero decir, los vectores pequeños R, ¿verdad?, en minúscula, se llaman vectores de posición. R1 localiza a esta carga. Yo le puse un nombre acá a las cargas. La carga 1 es menos Q', la carga 2 es Q'. R1' localiza la carga 1, R2' a la carga 2. Los dos vectores que están en verde son los vectores que localizan a las cargas fuente. El vector que está en café, R, localiza la carga que está en el punto de campo, sobre la que se va a ejercer la fuerza. Ahora bien, el problema no lo puedo resolver de un solo. Estos problemas se resuelven con superposición. Como son 3 cargas, hay más de 2 cargas, entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Van a haber 2 fuerzas que vamos a sumar. La fuerza de la carga 1 sobre Q y la carga 2 sobre Q. Entonces, necesito encontrar 2 vectores de posición relativa. El vector de posición relativa de 1 hasta la carga Q y de 2 hasta la carga Q. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, fíjense bien. Lo siguiente es los vectores de posición relativa. R1 mayúscula, R2 mayúscula. Fíjense la dirección. Siempre los vectores de posición relativa van de la carga prima hacia la carga que no está primada. Siempre es así. Desde la carga prima hacia la que no está primada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el R1 y el R2. Ahora, necesito expresar R1 y R2 en función de R1' y R. Entonces, ahora lo que nos toca es escribir los vectores. Como estamos trabajando en el plano cartesiano, en el plano, 2 dimensiones, estos vectores solo van a tener 2 componentes, ¿verdad? En X y Y. El vector R1 va a tener componente en X nada más, el vector R2 en X. Este vector en café de la carga Q va a tener componente X y Y. Y con eso yo construyo los vectores R1 y R2. Entonces vamos a ver, tenemos que separar acá para la carga 1 y para la carga 2. Para la carga 1 el vector de posición es menos A en la dirección de X. Solo tiene una componente. Y para la carga 2 es A en la dirección de X. Todo el mundo está convencido de esto, ¿verdad? R1' es menos A en la dirección de X. Y R2' es A en la dirección de X. Solo tiene una componente. El vector R, que localiza la carga azul, siempre es el mismo vector, no cambia. Es el mismo vector. X en X, Y en Y. Yo todo aquí lo pongo positivo porque recuerden de que X y Y son arbitrarios. X y Y pueden asumir cualquier valor real. No sé si tienen duda en eso.
Cuando a mí me dicen de que esa carga Q se encuentra en cualquier punto del plano, significa que X y Y pueden asumir cualquier valor real, ya sea positivo o negativo. Queda arbitrario el vector. Entonces, el siguiente paso es escribir los vectores de posición relativa, el R1 y el R2. Aquí faltó, ¿verdad? Ponerle R1 y R2, ¿verdad? El R1 y el R2 se obtienen de esta resta, R menos R1', R menos R2'. Entonces sustituyo el vector R, que es esto, aquí, menos R1, menos por menos me queda más, ¿verdad? Y acá, menos R2, que es esto. Hacemos la resta. Agrupamos X con X, esto me queda positivo. Lo agrupo porque aquí tengo X y acá tengo X, lo agrupo. Me queda X más A. Acá también agrupo, pero me queda X menos A en X, más Y en la dirección de Y. Ya tengo los vectores R1 y R2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora saco la magnitud con el teorema de Pitágoras. Cada componente al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Elevo cada componente al cuadrado y le sacamos la raíz. Con esto obtengo la magnitud de los vectores. ¿Cuál es el siguiente paso? Usamos el principio de superposición para sumar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Hay dos, ¿verdad? La fuerza de la carga 1 sobre la carga azul y la fuerza de la carga 2 sobre la carga azul. Entonces, es una suma discreta porque son cargas puntuales. La fuerza de las n cargas sobre la carga Q. ¿Quién es n en este caso? Es 2, ¿verdad? Hay dos cargas primadas y esas cargas primas ejercen una fuerza sobre Q. Entonces ahora lo que resta es hacer la suma, pero tenemos que hacer el cambio, no se les olvide. R unitario se cambia por R entre R magnitud, de manera que me queda así, R entre R al cubo. Bien, van a haber dos términos en la suma. La carga por Q1, fíjense bien, voy a sumar de 1 a 2. Ya saben ustedes cómo hacer estas sumas. I vale 1, I vale 1 y acá I vale 2. Tenemos dos términos. R vale 1 y acá R vale 2. R sub 1 ya sabemos quién es. R sub 2 ya sabemos quién es. La carga 1 y la carga 2 ya sabemos quién es también. ¿Quién es la carga 1? La carga 1 es menos Q'. ¿Y quién es la carga 2? Es más Q'. Solo se sustituyen con su respectivo signo. Aquí ya lo tenemos todo, jóvenes. Aquí ya está prácticamente todo. Se fijan de que R al cubo se convierte en R a la 3 medios. ¿Por qué pasa esto? Porque la magnitud R1 y R2 está elevado a la 1 medio. Cuando yo sustituyo esto, cuando yo lo sustituyo, vamos a ver, piensen en esto. Aquí está R1, elevado a la 1 medio. ¿Qué pasa cuando lo sustituimos aquí? Al 1 medio elevado a la 3 es 3 medios, ¿de acuerdo? Por eso me queda 3 medios en el denominador. Y esto ya no lo podemos simplificar más. La respuesta nos quedaría de esta forma. Esto es la fuerza que se ejerce sobre la carga Q. Las dos cargas se factorizaron porque la carga Q' y menos Q tienen la misma magnitud, se factorizan. Y la carga Q aparece en los dos términos, se factoriza. 4pi epsilon se factoriza también. Lo que no podemos factorizar ya es esto, ¿verdad? Esto no se puede simplificar, son diferentes. X menos A más Y en la dirección de Y X más A más Y en la dirección de Y. Esto ya no se puede simplificar más. Este signo menos acá, fíjense bien, se cambió el orden, ¿verdad? Este es el signo menos que viene aquí, ¿ve? Y el denominador, los denominadores son diferentes, no se pueden factorizar, entonces este es el resultado de la fuerza.
Es una superposición. No sé si tienen preguntas hasta acá, jóvenes. Si no tienen preguntas, nos quedaríamos por aquí hoy y vamos a seguir mañana. Traten de avanzar ustedes, ¿verdad? También por su cuenta en esto de la ley de Coulomb. Tienen que leer, tienen que aprovechar, ¿verdad? De leer.